Y bueno, vamos a hablar de Kusama. Este, eh, Así un poco, ¿no? Lo que de repente más o menos todos sabemos, ¿no? Kusama eh, tiene 93 años, es japonesa, tiene una actividad aún hoy, hasta hace poco trabajaba 10 horas diarias, siempre ha sido un artista con un alto nivel de horas de trabajo, que incluso le llegó a provocar problemas de agotamiento cuando era muy joven. Y tiene un hermoso estudio. Está en un video, se ve perfecto. Lamentablemente acá solo se ve como la parte personal de su estudio, que es como un piso donde ella trabaja sola, pero tiene todo otro especie de apartamento en el mismo edificio donde trabajan unos 5 o 6 asistentes que manejan todo el tema de la comunicación, de las obras que van y vienen, o sea, em, su éxito internacional es tan grande que ella tiene un equipo que le maneja, ¿no? Toda esa comunicación, toda la coordinación de las obras que van, vienen, y además tiene obviamente también un equipo que le ayuda en la realización de las esculturas. Pero es muy impactante y por eso ojalá puedan ver el video, ver a esta mujer, que el video se rodó cuando ella, es un documental que se rodó cuando ella tenía 77 años, ver su ritmo de trabajo y cómo eh, se sienta, ¿no? Frente a estas superficies enormes en blanco y empieza a trabajar, ¿no? Y sigue trabajando y sigue trabajando. Es como una especie de lección, ¿no? De una perseverancia y una exploración también, ¿no? Muy, muy interesante. Pero bueno, es de las artistas contemporáneas, creo que, por lo que entendí, es la que cotiza, la artista viva que cotiza más alto su obra, ¿no? La artista femenina. Así que bueno, es una especie de celebridad, ha recibido premios internacionales. eh, Creo que es la primera mujer en recibir un premio este, eh, de primera línea en Japón, dado por el gobierno. Entonces, digamos, ha tenido un éxito impresionante y en este momento también tiene este hermoso museo en Tokio que está dedicado totalmente a su obra. Pero cada mañana y cada noche esta mujer eh, sale de este hospital psiquiátrico que se llama Seiwa, es una clínica privada, que también que está, lo eligió porque estaba muy cerca de su estudio. Y desde el año 77 ella se internó voluntariamente, así que de mañana se levanta, desayuna, va a su estudio, ahora ya tiene problemas de movilidad, entonces se desplaza en silla de ruedas, trabaja esas 10 horas y vuelve a dormir al hospital. Esto es muy interesante, ¿no? Porque por un lado también ese confinamiento voluntario eh, le ha permitido mantenerse, ¿no? Como activa y equilibrada. Y por otro lado, también encontré muy interesante un blog que hablaba de las mujeres confinadas, ¿no? Es decir, distintos tipos de confinamiento que algunos, como quizás el de Kusama, sirven como una especie de refugio, ¿no? Yo pensaba, claro, en otra época ella se hubiera refugiado en un convento, ¿no? En la época medieval, pero ahora tiene estos dos espacios, digamos, en los que reparte su día y, bueno, ya no viaja para presentar las exposiciones, pero sí está totalmente al tanto de todo lo que se publica sobre ella. Es como eh, muy interesante verla, ¿no? En acción, y, y bueno, eh,
como leyendo, ¿no?, las revistas que se las marcan, donde están los artículos que le han dedicado y los comentarios que hace, ¿no? Este, Ella nació en el año 29, eh, es hija, la menor de 4 hijos de una familia de clase media más bien alta, como de una región que Matsumoto es como en el centro, ¿no?, de Japón, y su familia tenía, sobre todo el negocio familiar, era la plantación y el comercio de semillas. Entonces, eh, ese medio, digamos, ¿no?, el vivero, las flores, todo eso, forman como parte de su experiencia sensorial desde que nació, ¿no? Y también, bueno, una familia bastante disfuncional, con un padre que, según la mamá, desde el cuarto día de matrimonio empezó a engañarla, una madre muy, muy frustrada que obligó a esta niñita a espiar a su padre cuando estaba con sus amantes, ¿no?, a seguirlo, y que por otro lado tenía pensado, una mujer bastante convencional, tenía pensada para el futuro de Yayoi Kusama, un futuro, nada, de lo que era el Japón más tradicional, ¿no? Casarse, tener una familia. Entonces, como que hay un conflicto, ¿verdad?, que se va como planteando desde casi el inicio de la vida de ella, porque su experiencia, esta foto bellísima, es cuando tiene 10 años, su experiencia empieza como eh, muy, muy, muy temprano, ¿no? Esa experiencia de, no sé, las alucinaciones ¿no?, que tienen que ver también con esa experiencia de estar en el vivero, ¿no? Entre flores encarnadas, cuenta ella en su autobiografía, que habían aparecido de repente. Estaba rodeada por varios cientos de violetas en un jardín de flores. Las violetas, con extrañas expresiones, charlaban entre ellas como seres humanos. Entonces, por un lado, este miedo que le provocan, ¿no?, estas visiones, y por otro lado, una necesidad, eh, y bueno, qué suerte que encontró esta vía, de darle una visibilidad a estas sensaciones y visiones. Y acá tenemos, o sea, de la misma edad que la hemos visto en este retrato, un retrato hecho de su madre también cuando tiene 10 años. Y fíjense cómo aparecen el tema de los puntitos, qué increíble. Em, la madre que ve, digamos, el- esta vocación, digamos, empieza a tratar de contradecirla para que ella siga ese camino como más convencional, al que estaba como destinada. Así que le hace la vida muy difícil a la pobre Yayoi porque no le compran materiales, porque le rompe los dibujos, ¿no? Y ella se las arregla como medio con cualquier cosa prácticamente para poder seguir dibujando en forma casi secreta. De esta etapa no queda mucha obra, pero bueno, por lo menos guardó el retrato de la madre. De cualquier manera, ella logra convencer a sus padres de que la dejen estudiar pintura. Y en ese momento la mandan a estudiar como a la Escuela de Artes y Oficios, este, eh, que estaba en una corriente modernista que comienza a finales del siglo XIX como una expresión pictórica, una corriente, mejor dicho, pictórica, que lo que trata de hacer es de recuperar y mantener las tradiciones pictóricas japonesas antiguas, y por otro lado incorporar, porque hay perspectiva y hay otras cosas que vemos en estas pinturas, incorporar algo de lo que es la técnica occidental, que hay que imaginarse, ¿no?, lo que fue ese periodo Meiji con de repente, ¿no?, la cultura occidental de golpe entró a Japón. O sea, ellos habían estado absolutamente aislados hasta 1868 y de golpe
se occidentaliza a la fuerza todo. Entonces, la modernidad en Japón también es una búsqueda de identidad, incluso como lo fue acá con Figari, ¿no? Pero tiene esa especie de diálogo difícil entre la tradición y la aceptación de estos nuevos lenguajes que estaban llegando. Entonces, como en un intento de definir por un lado lo que era la pintura occidental al óleo, que era lo que la mayor parte de los artistas comenzaron a hacer, de esta otra pintura, que entre otras cosas técnicamente es una pintura que tiene como base el agua, no es específicamente acuarela, porque bueno, implica una cantidad de procesos de molido de determinados pigmentos, mezcla, que a veces se parece como más a las carbonillas, digamos, y otras veces se parece a lo que da la acuarela. Pero básicamente la gran diferencia técnica de materiales es que trabaja en base al agua. Las técnicas de esta pintura Nihonga en general son monocromáticas o con una, una carta de colores como muy limitada, también como una especie de respuesta a lo que estaba viniendo justamente de Occidente, ¿no? Ella hace ese proceso de aprendizaje, pero se siente como rápidamente se siente que es un medio demasiado restringido, demasiado lleno de tradiciones. Entonces, si bien participa y empieza a exponer muy jovencita, eh, ella es como algo que va a estar, que va a quedar en ella, pero con un alejamiento muy explícito, o sea, no era el camino que quería. Pero acá tenemos esta obra que recién la veíamos a ella parada enfrente en la fotografía blanco y negro, ahora la tenemos en color. Ella se va a mantener entonces en esta especie de tensión entre un Japón que encuentra demasiado tradicionalista, demasiado ¿no? como cerrado a sus inquietudes, y, eh, y bueno, las ganas de conocer, digamos, el mundo, ¿no? Que obviamente también estamos hablando de la posguerra, había otro intercambio. Por otro lado, a sus traumas familiares también se une esta, que hay que imaginar, ¿no? Lo que fue el trauma de esta guerra y de esta posguerra. En el año 44, ella y toda su clase son mandados a unas fábricas textiles a hacer trabajo voluntario, digamos, en unas condiciones espantosas. Y bueno, su salud se resiente, entonces la devuelven a su casa y queda como protegida, digamos, ¿no? Por ese tema de la salud. Pero de cualquier manera es un país que, ¿no? Se está levantando de sus ruinas de alguna forma y que por otro lado, bueno, hace una resistencia cultural, ¿no? También a Estados Unidos y todo lo demás que ella no siente como, ¿no? como la respuesta que hay que dar para pensar este arte del futuro. Así que eh, tiene una obra, digamos, que se va alejando, ¿no? Como de esta tradición, se va acercando como, sin perder como su propia voz, ¿no? Pero se va acercando un poco más a una especie de expresionismo abstracto, pero como les contaba, va y vuelve y algo de esta experiencia, digamos, formativo queda en ellos, y por eso estoy mostrando esta otra obra que es del 85, que de alguna forma tiene que ver con esa experiencia, ¿no? de formación. Es muy interesante que ella nunca dejó de dibujar directamente, ¿no? Como que hay quizás también de esta escuela, ¿no? Esa adhesión a lo que es la mano, ¿no? Lo que se hace a mano y no como otros artistas con los que después va a tener contacto. eh, el tema de la imagen este,
reproducida industrialmente como obra, ¿no? Como es el caso de Warhol. Sino que ella va a insistir y es muy conmovedor verla, ¿no? Con 77 años, insistiendo en que cada punto está hecho por ella, ¿no? Como esa relación con la obra única, este, es tan importante, lo cual no quiere decir que no haga litografías para venderlas, pero en realidad quedan como, ¿no? como esas marcas. En el año 55, ella que hablaba, manejaba muy mal el inglés, eh, fascinada con la obra de Georgia O'Keeffe, se anima a escribirle a Georgia O'Keeffe y cosa increíble, cuenta que inesperadamente O'Keeffe le contesta, le responde y la anima a salir de Japón y sí a viajar a Estados Unidos. O'Keeffe ya no está viviendo en Nuevo México, pero la anima y le dice una cosa muy graciosa, ¿no? Le dice, si viene aquí, recuerde siempre andar con un cuadro bajo el brazo, para poder mostrarlo, ¿no? En esa época que solamente se podía mostrar físicamente la pintura, pero ¿no? como que iba explicándole también que lo de acceder a poder vivir de la pintura iba a depender mucho de una actitud proactiva de ella, ¿no? De mostrar y de ir a las galerías y de aguantar el rechazo. Así que ella va a ser eh, una impulsora, ¿no? de esta otra mujer en un gesto de esos que ahora llamamos sororo, ¿no? De una mujer hacia otra, no es una discípula, no se plantea así la relación, y en realidad ellas van a seguir intercambiando algunas cartas durante la estadía de Kusama en Estados Unidos. Al principio ella se va a Seattle, después se va a Nueva York, pero bueno, en realidad están por caminos como bastante diferentes, pero en un momento Georgia O'Keeffe la va a visitar en Nueva York y dándose cuenta de que ella está pasando muy mal por lo que no lograba vender, entonces estaba comiendo de la basura y vivía en unos sitios espantosos, ¿no? Muchas veces no tenía dinero para comprar materiales o el dinero que conseguía porque su padre le mandaba o algo, eh, lo destinaba a comprar materiales y prefería no comer. Entonces le ofrece Georgia O'Keeffe irse a que se vaya a vivir con ella, pero ella insiste en quedarse. Es interesante todo este tema, ¿no? De lo práctico, digamos, porque a veces uno piensa, ¿no? Los artistas como que viven del aire, pero bueno, no. Ella salió de Japón, increíblemente su madre le da una especie de dote, ¿no? Le da el valor de lo que sería una casa en Japón, bastante dinero, que ella lo cambia a dólares cuando llega a Nueva York, pero bueno, es un dinero que se agota. Y lo otro que hace, porque bueno, ella como que no reniega de ser hija de comerciantes, ¿no? Es que en realidad también se lleva a Nueva York 12 kimonos para vender. O sea, ella trató de asegurarse. Y bueno, con los años, como les decía, su padre, medio a escondidas, porque bueno, su madre se consideraba que ya habían cumplido, su padre a escondidas le mandó algún dinero, pero bueno, en realidad ella nunca logró eh, pasar más o menos tranquila, ¿no? Y esta etapa de Nueva York va a ser entonces desde el año 57 al año 73. Y se va a convertir como rápidamente en una figura muy conocida dentro de lo que era la vanguardia neoyorquina. Ella va a comenzar estas obras, ¿no? Que son como espacios infinitos poblados de estos puntos, ¿no? De estas pinceladas que remiten un poco al expresionismo abstracto. Acá está ella en su taller y siempre vieron que son obras como de gran tamaño, ¿no? Entonces, tiene un cuento, ¿no? De un día que iba poco menos que volándose con uno de estos cuadros, ¿no? Como le había enseñado Georgia O'Keeffe abajo del brazo a presentarse a un museo que finalmente Whitney no tiene interés en exponerla, pero digo, hasta el tema físico, ¿no? De una mujer chiquita, este,
llevando estas obras. O sea que hay algo del gran formato que ella va a mantener durante toda su vida. Y va a ir explorando en estas pinturas infinitas desde ¿no? Este tema que tiene una geometría hasta esto otro que vimos que tiene como, ¿no? Como otro tipo de composición más libre en base a curvas. En esos años se va a, bueno, va a moverse, ¿no? Va a intentar, desde esa, como haciendo énfasis en su tema de ser una chica japonesa, ¿no? Tenía 27 años, se vestía muy formalmente con kimonos, ¿no? Y todo, cada vez que tenía una reunión, y esto, ¿no? Como que formaba parte de su forma también de presentarse. Era una mujer japonesa que hablaba, un artista que hablaba poco inglés, y que se mantenía como dentro de sus tradiciones. Pero bueno, obviamente va a ir cambiando esto y ya vamos a ver cómo cambia y se viste. Pero conoce en Nueva York a un artista que para mí, confieso, fue todo un descubrimiento. Se llamaba Joseph Cornell. Había nacido en 1903, ella tenía 28, 29 años, él tenía 60 cuando se conocen. Muere en el 72 y él era un artista muy especial, muy tímido, que vivía medio bajo la pata y en el sótano tenía su taller de una casa en Queens, con una madre tiránica que nunca aceptó. Imaginen que también el tema ¿no? de ser japonesa en Estados Unidos provocaba como cierto rechazo porque habían estado en guerra. eh, ¿No? En esos años, si recuerdan, vimos creo que la obra de una artista japonesa que justamente había estado en un campo de concentración, aunque era nacida en Estados Unidos, eh, y van a hacer una relación amorosa con este artista, que es una relación platónica, digamos, bueno, no tener sexo, pero es una relación contrariada y compleja, porque nada, les gustaba andar desnudos en el jardín, la madre armaba lío con esas cosas, y bueno, y él era un hombre muy tímido, con mucha como vida interior y una, y acá voy a relacionarlo con la obra de algunos de ustedes, con un interés por rescatar como objetos, ¿no? Preciosos, pero que bueno, otros tiraban a la basura o podía encontrar en ferias. Entonces prácticamente sus únicas salidas del taller, que era ahí en la casa de la madre, eran para ir a Nueva York justamente a recorrer ferias y a encontrar, ¿no? Esos vestigios como de otros momentos con los cuales comienza una obra ya en los años 30, que son como unas cajas. Es unas cajas que, bueno, a veces se componen de grabados, de planchas con vidrio, de objetos, muy interesantes. Realmente me pareció, digo, bueno, en este momento hay obra de él en el MoMA, ¿no? Es un artista muy reconocido. Esta burbuja de jabón azul está en el Thyssen-Bornemisza. Bueno, él tenía formación en química, entonces hay como todo un tema, ¿no? De esto de las burbujas de jabón. Fue tiene toda una serie dedicada a bailarinas que habían sido en realidad del siglo XIX, como Cleo de Merode, esta belleza, ¿no? Francesa, y entonces usa mucho ese tema como, ¿no? que tenía que ver con su formación en química, de los frasquitos y ¿no? La historia natural mezclada con la farmacia de alguna forma. Me pareció es de una sensibilidad, ¿no? Es de una muy interesante. Después estas también que tienen como una ironía, ¿no? Estas slots de los Medici,
que bueno, también son toda una serie. En este momento no hay ninguna exposición así como para unirlo, pero bueno, encontré mucho material sobre él, no quiero irme de Kusama, pero francamente fue como una especie de descubrimiento y bueno, me pareció súper interesante. Pero no fue, digamos, hubo otros amigos también bastante solidarios con ella, como una pareja, Donald Judd, que bueno, es como un poco el padre del minimalismo norteamericano, acá está con ella, bueno, jóvenes un poco después, y en especial con su mujer, una escultora, Hess, con la que de repente hubo más conexión en la obra. Las dos anduvieron como por algo que una crítica en el momento llamó una abstracción excéntrica, ¿no? Es como una abstracción, digo, al revés de lo de Judd, de esta, ¿no? De esta geometría que lo regula todo, es como una geometría como más orgánica, ¿no? Esta acumulación de sellos, por ejemplo, del 62, si uno la recorre se da cuenta, ¿no? Como hay piecitas que van por fuera que prácticamente nos hacen sentir como esa fragilidad, ¿no? De ese orden de de las líneas verticales, que tampoco son tan verticales, y algo de lo que ella hace, como les decía, mucho hincapié, es en la obra producida, en este caso son como unas lentejuelitas con un borde rojo doradas, producidas de una en una, ¿no? Entonces ella dice justamente eso, que cualquier cosa producida en masa nos roba como la identidad, ¿no? La libertad, perdón. Nosotros, la máquina, deberíamos tener el control. O sea que mientras otros hacen la crítica justamente a esa sociedad industrializada, haciendo obras que llevan un proceso industrial, ella lo hace como desde otro lado. Quizás también ahí hay como un diálogo con la obra de Cornell, trabajando sobre lo encontrado, sobre lo que está a la mano, y no mediante un proceso ¿no? como que saque para afuera el tema ese del control del que ella habla. Eva Hess, que murió muy joven, eh, tuvo una conexión también o sea, fueron muy amigas, compartieron taller, Judd, Hess y Kusama en esos tiempos, y también tiene algunas obras donde trabaja con este tema de los puntos, ¿no? Del círculo, pero para Hess, que además en algún momento se enferma y además, bueno, se divorcia de su marido de Judd, el círculo tiene, no es lo que puebla el mundo, sino que es una especie como de rueda que la atrapa, ¿no? En un ciclo desesperante, que es doloroso, ¿no? De volver sobre el dolor. Es muy interesante la obra de Hess. Pero va a comenzar Kusama también a trabajar, a salir del tema de la pintura, y en el 64 va a crear esta serie que se llama Muebles, ¿no? Compulsivos, que justamente son también, ¿no? Objetos como encontrados, como el carrito de bebé o ese otro sofá que ella los cubre absolutamente de esas pequeñas esculturas fálicas que están hechas de tela, ¿no? Ella cose, rellena y va creando esa superficie, que son puntos también, ¿no? Pero que es, digo, que da cuenta de esa compulsión, que es la misma que la lleva ¿no? A llenar de puntos todo, pero ahora son estos elementos. Ella lo dice muy explícitamente. En algún momento ella habla de un abuso sexual familiar, pero de cualquier manera lo que estaba clarísimo es que ella tenía una especie de fobia, digamos, a las relaciones sexuales, ¿no? Todo un tema ahí con el pene complejo. Entonces, bueno, lo empieza a volcar en su obra. Esto va a ser
tremendo para, para su prestigio, digamos, en Japón, que era un Japón muy tradicionalista y que, bueno, ¿no? Como que este camino que había tomado esta chica tan promisoria, la convierte en una figura de loca, ¿no? Pero es muy interesante cómo, aún dentro de las dificultades, porque, bueno, esa extrema pobreza, el agotamiento, ¿no? al que se somete de trabajar muchísimas horas por día, eh, la frustración de que no logra insertarse, o sea, logra insertarse, ser invitada a exposiciones y todo, pero no logra vivir de su pintura. Es muy interesante cómo va pensando y va intuyendo, ¿no? Como cosas y se va adelantando incluso a su época. Cuando en el 65 Ginsberg va a hablar del flower power, ¿no? Como un instrumento de protesta poderoso y masivo contra la idea de la guerra, en realidad ella un año antes ya había hecho este, tapado, ¿no? De flores, que es casi una escultura. Acá vemos una fotografía en blanco y negro de la obra colgada en un árbol y bueno, y una fotografía más actual. Es como eso, ¿no? Como que ella había adelantado ese poder que tenía la flor como símbolo frente a la violencia de la guerra. Ella va a ser, digamos, va a tener posiciones políticas, antirracistas, feministas, como muy fuertes y muy claras en esos años, en que, digo, no era lo mismo que tenerlas ahora, obviamente, eh, y va a hacer declaraciones como, bueno, muy, también hay que pensarlo desde el punto de vista artístico, ¿no? Como ofrecerle a Nixon acostarse con él para que dé fin a la guerra de Vietnam, ¿no? Pero son gestos artísticos. En el año 66, la Bienal de Venecia, impresionante, ¿no? Como en ese momento, además de- de- de tanta producción nueva, eh, se le ocurre ir a la Bienal de Venecia y participar, aunque no estaba invitada. Entonces elige un pequeño ahí espacio que no pasaba nada, que estaba cerca del pabellón italiano, y pide permiso para hacer una instalación ahí. Y Lucio Fontana, el artista, porque ya no tenía dinero, le ayuda a comprar 1.500 pelotas de plástico reflectivo, que tienen más o menos como el tamaño si lo ven ahí con ella, es como el tamaño, ¿no? De esas esferas que se usan para leer la suerte. Y bueno, ella le regala una valija cubierta de penes, ella no logra devolverle el dinero enseguida y él muere y bueno, y ella lamenta siempre este tema de no haber podido devolverle ¿no? este dinero, este gesto de solidaridad también. Y entonces se para en ese lugar, que es una especie de jardín, con esas 1.500 bolas de espejo, vestida con un kimono dorado, y tenía un cartel al lado que decía tu narcisismo a la venta. Y entonces ofrecía que por $2 el público podía llevarse una de esas esferas de plástico. Esto era una crítica también, porque en ese entonces la Bienal tenía una venta de obra y ese tema, ¿no? De cuánto vale la obra, de, del- del- de la difusión, de la promoción de la obra, del valor mercantil de la obra, eran cosas que ella estaba como por fuera y que además la indignaban. Entonces se para con ese cartelito, ¿no? Ofreciendo su obra este, a $2. Era como una locura y eso provoca, entonces, ahí está con su cartelito en la foto de la derecha, eh, provoca que finalmente la corran y le prohíban absolutamente vender la parte de la obra. En,
esta obra se llama El Jardín de Narciso. Yo creo que la habíamos visto, ahora no recuerdo exactamente en qué entorno, pero la idea es que justamente estas esferas reflectivas hacen que el espectador que se refleja quede como pasó con Narciso, ¿no? Quede absolutamente dentro de esa imagen, o sea, que quede atrapado por esa fascinación de ver su propia imagen distorsionada, por eso se llama el Jardín de Narciso, pero a la vez ese Jardín de Narciso eh, también tenía ese otro sentido de hablar del narcisismo necesario para poder ser artista, del valor de la obra, ¿no? y del ataque al narcisismo, que significa que a uno le digan que su obra vale tanto o vale menos, ¿no? Es una obra muy compleja y una obra que me parece que es central en la producción artística de Kusama, porque además, fíjense, ella va a volver a montarla eh, desde 1966 hasta ahora. O sea, esta obra fue montada, digo, y miren que se fue montada más veces, yo quise reducir un poco, pero bueno, en la Bienal del 2004 de Whitney, acá se montó sobre agua, entonces es otro tipo de diálogo que se da, porque la obra a su vez es como móvil, ¿no? Cambia ligeramente de forma, está como en el mito de Narciso en el agua, o sea que hay un juego ahí de agua, ¿no? de reflejarse, no está tan a la mano del espectador. También la montó en Inochim, aquel lugar del que hablamos el año pasado, maravilloso, el Museo de Arte Contemporáneo al aire libre, en Brumadinho, en Minas Gerais. También la montó en un jardín. Claro, ya cuando ella la monta, ahora en 2010, yo no sé si llegan a apreciar, pero se da otro fenómeno, que es el de la selfie, ¿no? Entonces la gente busca no solamente mirarse, sino también fotografiarse, ¿no? Y hacer ese autorretrato en el reflejo de estas esferas, que ya no son de plástico. Ella cuando pudo, hizo estas esferas de metal, ¿no? Son otra cosa, son mucho más pesadas, y bueno, y también son más perfectas en su posibilidad de reflejo. Y funcionan como distinta manera, obviamente, donde se pongan, ¿no? Pero estás en una galería en Londres, y acá lo vamos a encontrar en la más reciente muestra, que es la Cosmic Nature Exhibition. O sea que es una obra que ella ha hecho vivir desde el año 66, reformulándola para distintos espacios, ¿no? Cornell también hizo algunas incursiones en el cine experimental, ¿no? El cine experimental ya venía como desde los años 20, siendo una forma visual a la que muchos artistas, Cocteau, bueno, y otros, ¿no? Como, no como Buñuel, que lo lleva después al cine, digamos, más no con formato de ficción, sino como una exploración puramente visual. Eh, y en este momento también se da porque, bueno, el Super 8 es bastante accesible, es bastante barato, entonces hay muchos artistas que pueden acceder a filmar, ¿no? Y ella hace un film justamente que se llama Self-Obliteración, ¿no? Como sobre este tema de la obsesión, de la, ¿no? De lo que se repite, en distintas formas, y ya incorpora también modelos desnudos con el cuerpo pintado, superficies, estas formas cosidas, es decir, ¿no? Como esto de poder llevar al espacio cinematográfico lo que es el espacio real que ella estaba generando, más las superficies. Es sumamente interesante. Sí está en YouTube.
Y por otro lado, ella sigue en el 66 siendo todavía una extranjera. Entonces va a ser una performance que sí hay fotografías y también hay un registro cinematográfico que se llama, ¿no?, esto de la caminata. Es ella vestida con su kimono tradicional caminando en medio de una, ¿no?, de esta Nueva York, como una especie de casi de personaje, ¿no? Que ya no es la chica que vino de Japón, ¿no?, con sus preciosos kimonos y su cultura, sino es una extranjera que no puede integrarse y que camina como una cosa un poco extraña dentro de la ciudad. Y acá ya estamos pasando como a la performance, pero ella también generó, digamos, ya les digo que es una artista que no deja de trabajar nunca. Ya generó algo que la va a hacer muy famosa después, que es el primer, eh, estos infinitos, habitaciones de espejos infinitos en el 65, eh, y va a la vez a tratar de incursionar desde el punto de vista muy artístico y transgresor, pero también con aquella idea, ¿no?, como de crear moda y de sobrevivir de alguna forma. Va a crear toda una línea de ropa que tiene, bueno, es bastante exótica, ¿no?, porque tiene, por ejemplo, estos agujeros estratégicamente puestos para acceder al cuerpo, o en realidad es como una especie de vestido escultura, todo también con estas formas fálicas, blandas. Es muy interesante cómo ella une, y además la vamos a ver también cómo ella va cambiando de alguna forma, ¿no? También se va convirtiendo en ese, va usando como el diseño, ¿no?, de vestuario que está haciendo, estas obras las va integrando a su propia identidad visual. eh, el tema como de los leotardos, ¿no?, de los sombreros, y también sus performances, y ahora estamos ya en la época de happening, ¿no?, van a ser cada vez más radicales, desde celebrar una boda homosexual hasta esta orgía, ¿no?, con cuerpos desnudos, pintados. Ahí está ella con su kimono pintando los lunares. Es decir, que, bueno, es muy el espíritu de la época, obviamente, ¿no? Pero es esa idea de la belleza, ¿no?, del sexo, del amor y de la desnudez, ¿no?, todo junto, que para ella era una transgresión también muy fuerte. Y bueno, por otro lado encontramos este vestido que se llama Orgía para dos, ¿no? Es un vestido que es capaz de contener a dos cuerpos, y va a ser esta, mi cama Flor, ¿no?, del 62, que también, ¿no?, como si pensamos que recién eh, más adelante va a aparecer el tema del flower power. Bueno, ella ya traía ese tema de las flores como un tema recurrente. Entonces, en realidad, un poco lo que quería como hacer foco es cómo es el rol de esta artista japonesa joven, eh, que no logra insertarse comercialmente, y, ¿no?, y que vive poco menos que la caridad de los amigos, y que sin embargo produce mucho. Cómo es la relación con lo que ella inventa de alguna forma, y qué pasa con los otros, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque va a ser un detonante, digamos, también de su dolor y de su fragilidad, ¿no?, de que colapse su psiquis, y bueno, y tenga que ser internada varias veces. Eh, Ella había creado, como les decía, en el 63, ¿no? 63, 64, había creado estos objetos. Y por ejemplo, del 63, esta obra que está a la derecha, en blanco y negro, que se llama Mil barcos, que por un lado es un bote cubierto de estas formas, y por otro lado, eh, también, ¿no?, los falos están bidimensionales sobre las paredes, lo cual crea otro tipo de representación también repetitivo,
que obviamente es un patrón que ella lo venía trayendo desde los años, bueno, ya vimos, desde el 39, el primer retrato de su madre, pero digamos, pero sí en lo que ella mostraba y exponía es un patrón, ¿no? De la obra de ella. Y Warhol, que eran amigos, acá están los dos, le dice que le encanta, que le encanta su obra, en fin, cuando ve justamente 1000 barcos. Y 3 años después aparece con esta vaca que se repite en la galería de Leo Castelli. Warhol tuvo también con Campbell, ¿no? Como que le dijo que se dedicara a las cajas, pero que no siguiera filmando. Y el pobre Campbell, que era nada, como sumamente tímido, quedó trancado como cineasta y no volvió a filmar, ¿no? Es como importante pensar en esa relación también de poderes que se daban, ¿no? De, este, de influencias, de diálogos, pero también de poder, ¿no? De un artista que ya había llegado de alguna forma a ser famoso y de un artista que lo estaba intentando, pero no lograba. Acá tenemos también habitación de los espejos infinitos, es una apuesta, ¿no? Una instalación de ella en marzo del 65, y por otro lado tenemos en octubre del mismo año, obviamente, ¿no? Esto no es coincidencia, no es leer de Tom como hablábamos con Raquel Listreger, eh, es muy cercano y además estaban dentro del mismo círculo, y acá tenemos lo mismo prácticamente de Lucas Amaras. Entonces, ella queda como muy dolida porque además eran amigos. No estamos hablando de alguien que uno no conoce, estaban hablando de amigos. Lo mismo pasa con esta obra, Soft Calendar, de Oldenburg, que nunca había trabajado con materiales blandos y que de golpe, ¿no? Aparece con estas formas fálicas también, un poco ya, bueno, con forma de números, ¿no? De signos, pero con la misma técnica, con la misma idea de generar el volumen, también digo, ella hace en junio y en agosto aparece con esta obra que sale además de los materiales, del estilo que venía trabajando. Entonces, como muy fuerte, ¿no? Todo esto como se le va dando. Imaginen que además todos estos señores sí tenían, ¿no? Como buenas entradas, vendían. eh, y en el año 72 muere Cornell y ella entra en una depresión brutal, entonces se va a Japón. Cornell le había dejado un poco en herencia algunas obras, algunos collages, también cajas, collages, incluso hasta materiales para que ella misma pudiera armar falsos Cornwall. Y bueno, y ella vuelve a Japón con parte de su obra, eh, y va a intentar en Japón hacer ser marchand, ¿no? Como abrir un mercado para este arte nuevo, que ella venía absolutamente empapada, vanguardista, ¿no? Abrir un mercado para ese arte. Y va a establecerse con una galería que no tiene éxito. Entonces, finalmente en el año 77, ya después de varias crisis, resuelve internarse en este hospital, que es un hospital privado, que ya les digo, queda muy cerca de su estudio, este, y va a dedicar los años siguientes a recomponerse de alguna forma. Y ahí encuentra también, además de las artes plásticas, digamos, el tema de la escritura, y publica libros de poemas, libros novelas, bueno, en fin, la verdad es que yo no las he leído, pero ha ganado varios premios como escritora, que, ¿no? Como que ella abre este otro sendero, ¿no? Camino de la palabra, y en estos años comienza también a participar, a ser tomada en cuenta en envíos, ¿no? Nacionales de Japón, como en este festival de primavera del 81. eh, Empieza como ¿no? A tener una presencia, y también estamos hablando, ¿no? Casi 20 años después, este arte ya no es
tan rechazado, ¿no? Son de estos años, 80, también esta litografía. Me pareció interesante este tema de los autorretratos. A mí el tema de los autorretratos me parece fascinante. Y ella tiene varias series, una esta de los años 80, pero después retoma, y me pareció muy interesante como, ¿no?, las formas tan diferentes en el 2010 retoma esta serie de autorretratos donde uno puede reconocerla o no reconocerla, ¿no? Porque tiene estas cosas como un poco de gato diferentes, como, ¿no?, como visiones de sí misma que pues, es súper interesante, ¿no? Como también hay una especie de desdoblamiento, pero eh, como le decía, en este momento posterior, ¿no? Ya estamos en los años 90, en principio de los 2000, ella explota, digamos, como una presencia absolutamente, ¿no?, internacional, con una cantidad de muestras en todos lados. Y bueno, es ahí donde llega también a proa, ¿no? Y seguramente a Inochim, bueno, a otros puntos de Latinoamérica. Y hay un documental que se llama Me Amo, que está en este sitio que yo amo, de la Lula TV, que es muy interesante, que es este que yo les decía que está hecho cuando ella tiene 77 años y de alguna forma recorre la producción de 50 obras, que ya ven los formatos, ¿no? Andan entre 1 metro por 1 metro a 2 metros, prácticamente por 2 metros. Es increíblemente sin filtro, ¿no? Por un lado hay como una especie de actuación, ¿no?, de la artista famosa, del artista que llega a su oficina y pregunta si escribieron desde Berlín y cómo va no sé qué, o sea, ¿no? Como esta señora que arrastra un poquito los pies, pero bueno, obviamente, ¿no?, tiene un diálogo con sus asistentes que hace ver cuán famosa es. Tiene alguna entrevista también con gente del Museo Pompidou que está organizando una muestra. eh, Entre medio se va a trabajar a su estudio, le pide a un asistente que le lea una, algunas entrevistas que han salido, y es muy gracioso, ¿no? Porque dice, bueno, fulano no, yo soy mucho mejor, ¿no? Y fulano, no. Bueno, Picasso es bueno, fulano es bueno, ¿no? Como reconociendo, pero yo soy mejor que tal, ¿no? Es alucinante esa convicción, ¿no?, que tiene en la importancia de su propia obra, el respeto hacia su propia obra. Por eso digo que tenemos que aprender como también eso, ¿no? Yo pienso que está, obviamente hay algo en ella primero que supongo que a esta edad, ¿no?, uno puede permitirse bajar ciertos filtros, y después, bueno, quizás haya algo de lo psiquiátrico, aunque no sé, parece de alguna forma que lo psiquiátrico también es como una especie, a mí me suena como parte del personaje, ¿no? Uno la ve tan en control de todo el trabajo, ¿no? Que es un poco difícil pensar, ¿no?, que esa obsesión realmente la domina, pero bueno, hay una especie de lucha entre ese salirse, ¿no?, totalmente fuera del mundo, y esto de haber llegado de alguna manera a poder trabajar, ¿no?, y visibilizar, y además conseguir lo que quería, que era, bueno, esto de ser famosa, ¿no? Y es interesante ver, además, cómo se permite cambiar, ¿no? Cómo se permite salir de algunos patrones y, bueno, y trabajar también el color, el acrílico. Y hay una especie como de revancha que le da la vida en este momento, ¿no? Cuando de repente en el 2012 eh, tenemos este edificio, ¿no?, que es lleno de sus lunares. Entonces, ella lo que dice, ¿no?, que estos lunares, que son como virales, que destruyeron gatos, perros, un caballo, rocas, lagos, montañas, la ciudad de Nueva York y la Estatua de la Libertad. O sea, participar, ¿no?, de esta forma en el espacio público es de alguna manera también cerrar,
¿no? Con un final feliz, aquella historia de la Cenicienta japonesa, plagiada y robada, ¿no? Cuando en realidad todos estos hombres ya están muertos además, y ella sigue. Estas puestas, estas instalaciones, ¿no? de los cuartos, estos de espejos, son como casi una especie de marca que, bueno, obviamente todos los museos y todas las exhibiciones quieren tener. En este momento se están, por ejemplo, bueno, no se sabe si van a poder abrir, pero sí hay dos que se están instalando en la Tate. Es como un espacio que ella crea, que bueno, ahora está absolutamente reconocido como parte de su marca, digamos, que son estos espacios infinitos donde uno puede, cerrados, ¿verdad? Donde uno puede experimentar ese espacio de ella, su espacio mental lleno justamente, ¿no? de estos pequeños puntos, esa inmersión que, bueno, eh, me parece que después nos contará Raquel o quien lo haya visto, parece como alucinante y una experiencia muy difícil de transmitir también, pero bueno. Ella ha tenido mucha influencia, obviamente, en Yoko Ono, por ejemplo, pero quizás más, como más cercano por el tema de la pintura y por este tema del pop, en muy interesante artista que se llama Murakami, que es un artista nacido en el año 64 y que de alguna forma retoma algunos temas un poco de la ironía, ¿no? En que él trabaja como con el alto arte, digamos, ¿no? El arte, y por otro lado esa parte baja que tiene que ver con el diseño del papel de regalo, ¿no? Entonces, eso de tensionar y de buscar los recursos gráficos, ¿no? Y visuales, y de sacar al arte de ese espacio sacralizado es sumamente interesante, y también porque Murakami también viene como de esa formación de la pintura Nagoshi, así que ahí tenemos como, ¿no? Habría para seguir hablando un poco de lo que ha significado Kusama en los artistas japoneses, ¿no? De las generaciones siguientes. Pero bueno, vamos a ir ahora a tratar de imaginarnos que estamos ahora en Nueva York y bueno, disfrutando de esta apuesta que es en el Jardín Botánico, que está en el Bronx, que es una maravilla, porque bueno, son como una hectárea cuadrada, ¿no? Y bueno, me hizo mucha gracia esta fotografía de esta visitante que está, ¿no? Vestida con su vestido todo de lunares y también sacándole fotografías. Las intervenciones en este espacio son todo un diálogo de distinto nivel con lo natural. Desde esto de forrar los árboles, ¿no? Como con sus puntos, sus colores, ¿no? Como ese contraste entre las formas orgánicas y estas otras, ¿no? Que son como límites duros de alguna forma, y también es otro, ¿no? Material plástico, cómo juegan dentro de este espacio, aparecen como en varios lugares. Eh, este jardín botánico, para que nos imaginemos, ojalá alguno haya ido, me pueda contar, tiene 48 jardines diferentes, ¿no? Tiene cascadas, estanques, tiene un bosque que tiene 200 años, algunas de las, ¿no? Algunos de los árboles, que tiene justamente, ¿no? Como también árboles nativos que no puedo decir, que estaban antes del siglo XVII, robles, hayas, cerezos, abedules, y tiene rápidos, ¿no? Y un molino que se llama Lorillar, porque, bueno, Lorillar era el dueño de estas tierras justamente, de 1840. Es un espacio absolutamente bendito en este momento, digo, porque permite que haya, ¿no? Si bien se está controlando el aforo y todo lo demás, permite que haya una cantidad de visitantes que puedan experimentar a la vez
este paseo por este jardín tan especial, y por otro lado la exposición. Tiene distintas zonas, bueno, tiene un laboratorio que este, creo que Pfizer además que experimenta con el tema plantas, tiene después esta Rosaleda, por ejemplo, que es un donativo, un memorial, y bueno, que se mantiene como un lugar aparte. Es muy interesante, ¿no? Qué es lo que uno se puede ir encontrando. Y tiene entre medio de todo eso, en algunos espacios, entonces aparecen estas esculturas de gran formato, que algunas fueron producidas especialmente para esta muestra y otras de alguna forma constituyen, junto con documentación, fotografías, ¿no? Y otros materiales que están también en interiores, constituyen como aportes, ¿no? Como una especie de retrospectiva, ¿no? A cielo abierto, en su mayor parte, de la obra de Kusama. Este tema, ¿no? De las calabazas, un tema también muy recurrente en ella, ¿no? Acá esta calabaza está danzando. Eh, Esta me pareció bellísima, ¿no? Y el diálogo que hace con el agua, se llama Quiero volar al universo. Es toda una especie de canto eh, a su propia relación, ¿no? Con justamente lo natural, y una especie de vuelta a esa infancia, ¿no? Como justamente en medio de jardines eh, bueno, también creo que con algunas, este, en este momento, bueno, con un aforo muy mínimo, pero se puede también ver dentro de este invernadero, que como tiene esta forma decimonónica, ¿no? Como parecía el Palacio de Cristal, se puede también ver estas instalaciones, porque acá no es solamente la obra de ella, no es solamente esta calabaza la que está dialogando con el jardín, sino que el jardín está plantado con determinadas flores que van a ir floreciendo en cierto orden y que van aportando distintas perspectivas de color y de forma también a la obra escultórica. Entonces, digamos, no hay solamente un trabajo de imponer, ¿no? Una obra, un volumen y una forma dentro de este jardín, sino que también hay un trabajo desde el jardín. Esta muestra que fue ya, eh, se cambió de fecha, ¿no? Como pasó con tantas, llevó 3 años de preparación. Y tiene, como les decía, algunas de estas obras que están hechas especialmente para este espacio, como esta, ¿no? Que se llama Mi alma florece para siempre, que son como unas flores de aluminio policromado, también, digo, obviamente diseñadas por ella, como vimos el domingo pasado, ¿no? Muchas veces los escultores tienen que trabajar en equipos colaborativos, así que bueno, ese es el caso ¿no? De estas obras, los tulipanes, por ejemplo, que también, ¿no? Constituyen esta obra que ella llama Himno de la Vida. Me parece que además en este momento, ¿no? Es como muy interesante que haya coincidido esta experiencia, porque bueno, ya les digo que el vivero y este cuarto de los vidrios infinitos que también está montado, son los que todavía hay ciertas restricciones de aforo, incluso eh, el de los espejos infinitos supuestamente se va a abrir recién en octubre, pero bueno, está eso ¿no? de qué va a pasar, ¿no? No somos los únicos eh, como tratando de entender, ¿no? Cuándo se podrá volver a, ¿no? A compartir el espacio, pero es bien interesante porque ella ha escrito también un poema, que es un poema un poco largo, si después quieren yo se los paso, eh, que es una especie de mensaje, ¿no? En esta época de COVID, y que dice que ahora nos encontramos en el lado oscuro del mundo. Los dioses estarán allí para fortalecer la esperanza que hemos extendido por todo el universo. Me pareció interesante esto del lado oscuro del mundo, obviamente no necesita explicación, pero tiene que ver con eso del temor nuevo,
¿no? Como los gérmenes, lo que compartimos como superficie, porque ella hace una propuesta de interacción en esta obra que se llama Flower Obsession, que ofrece unas pegatinas, que son flores, para que los visitantes puedan intervenir también la obra, ¿no? Entonces son como espacios blancos que se van llenando con estas pegatinas, calcomanías de formas florales, ¿no? Esto era como una especie de práctica que, bueno, si uno la piensa, ¿no? En la normalidad, sí, precioso, y ella ya lo había hecho, ¿no? Desde el 2012. Pero ahora que estamos del lado oscuro, obviamente tiene otro, ¿no? Resuena de otra manera. Y bueno, y perdón, es en agosto que se piensa que se va a poder acceder a la parte interior. Ahora se puede mirar desde el exterior y además, bueno, en sí, ¿no? Es una especie de espacio, de continente, de volumen, que a su vez juega con los reflejos del parque. Así que bueno, esto es lo que está pasando. Y bueno, qué lindo sería estar ahí, ¿no? Caminando por este jardín y teniendo esta experiencia así de primera mano, pero bueno, por lo menos viajamos y lo vimos. Pero me pasó algo muy alucinante. Carmen Pou, no podés tener más suerte. Resulta que hay una exposición que vas a poder ver en Berlín de Yayoi Kusama en el Museo Martin Gropius Bau. Ese museo es un museo dedicado no al Gropius de la Bauhaus, sino a su tío, que bueno, muy, muy interesante, que está dedicado especialmente al arte contemporáneo. Así que vas a coincidir con esta retrospectiva, que además justamente se centra en estos años, entre el 52 y el 83, estos años que, como decíamos, son años menos, ¿no? Menos conocidos de su producción, porque bueno, lo que conocemos más es justamente lo que viene después de los años 80. Así que y además tiene esta instalación que se llama Un ramo de amor que viene el universo, que sí es una instalación, bueno, de este estilo que conocemos más, y hay muchísima documentación, pinturas, yo no les conté, porque, perdón, pero es que hay muy poco de su obra anterior a que se fuera de Japón, porque ella antes de irse destruye una gran cantidad. Pero bueno, hay reconstrucciones de instalaciones que ha hecho, eh, las películas documentales, así que Carmen, te vamos a mandar como enviada especial y vas a tener la responsabilidad de mandarnos una buena crónica de esta muestra que bueno,